Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Me siento muy honrado por la invitación de Club de Progreso, una institución con la historia y el prestigio que tiene, a sus autoridades. Muchas gracias de verdad. Mi intención es tratar de generar una ligazón entre una serie de ideas que estoy tratando de desarrollar, quizás un poco teóricas, pero no inaccesibles, todo lo contrario, acerca de los problemas que la polarización política le provoca a la democracia como régimen. Salvo excepcionalmente, no me voy a referir al caso argentino, pero seguramente los que tenemos la experiencia de vivir en el caso argentino seguramente verán muchas de las cosas que ocurren en nuestro sistema político reflejadas de alguna manera. Mi intención entonces, como insisto, son algunas ideas que todavía están en elaboración. Me gustaría entonces tratar de ser lo más preciso posible y, si ustedes me permiten, leer la intervención para no abrir demasiadas ventanas. Entonces, yo leería estas ideas que tomarán aproximadamente 30 minutos o menos, y después, en todo caso, bueno, podemos hacer preguntas o hacer una conversación, llegado el caso más aplicable a la realidad de todos los días. Voy a tratar de hacer entonces una reflexión breve, insisto, sobre los desafíos de pensar, para quizás tratar de aportar un granito de arena en este país convulsionado, a la democracia como régimen político en relación, insisto, a los desafíos que le plantea la polarización política que la atraviesa a la democracia y lo atraviesa en nuestro país en particular. Permítanme entonces comenzar por una breve caracterización de la democracia. La democracia, como sabemos, es un régimen político, es decir, un sistema de reglas que establecen la forma en que se accede al poder político del Estado, la forma en que se ejerce ese poder político, la forma en que se disputa ese ejercicio y la forma en que se abandona el poder político. Lejos de estar basada en la tradición, en la religión, en la verdad o en un espíritu nacional identificable, la democracia es más que nada un procedimiento. Por supuesto, esta caracterización tiene un sinnúmero de implicancias teóricas, históricas, conceptuales y filosóficas. No las desconozco. La democracia meramente procedimental, esas reglas frías y despersonalizadas para tomar decisiones colectivas, son, sin embargo, al decir del teórico político italiano Norberto Bobbio, fruto de luchas por ideales que persisten gracias a esas reglas frías. Son los ideales de la tolerancia, básicamente, pero no únicamente, tolerancia religiosa, la no violencia para cambiar a los gobernantes, el debate de ideas como motor de un progreso en la convivencia y la fraternidad, entendida como el hecho de no matarse unos con otros porque hay un destino común compartido. Con todo, las democracias realmente existentes, como las ha denominado con sarcasmo el politólogo
polaco-estadounidense Adam Przeworski, son definidas como un sistema de reglas y un sistema de derechos que les dan vida real a esas reglas, como lo sintetiza el concepto de poliarquía que desarrolló el teórico estadounidense Robert Dahl. Para continuar un poco más con las citas clásicas en el comienzo, y a partir de aquí comienza mi argumento central, Bobbio sostuvo también que la democracia es un procedimiento que tiene como regla fundamental a la regla de la mayoría. Pues bien, de todo lo dicho hasta aquí, puede deducirse que la democracia, entendida entonces como un estatuto, como una forma, más que como un contenido, implica que está entonces basada sobre una lógica primordial. Y esa lógica primordial es la lógica de la competencia sobre la que se construyen las mayorías. Así, entonces, las diferentes opiniones, las diferentes preferencias, los diferentes grupos, los diferentes intereses, en definitiva, los diferentes partidos políticos compiten por privilegiar su propio bien, es decir, para que las decisiones colectivas respondan a sus propias preferencias. Dado que el conflicto es inherente a las sociedades modernas, y en realidad es inherente a todo grupo humano, está probado que la competencia es la mejor forma de administrar el conflicto. Desde ya, la competencia tiene sentido cuando es legítima, es decir, cuando es respetada y aceptada por los perdedores. Y los perdedores, que pierden las elecciones, me refiero, a su vez, aceptan la derrota, es decir, no rompen el sistema por haber perdido, sino que aceptan la derrota cuando se cumplen algunas condiciones, como la expectativa de que las políticas implementadas por los ganadores no serán definitivas y que por lo tanto habrá elecciones sucesivas en las que habrá nuevas chances de competir con éxito y privilegiar los propios intereses. Soy consciente de que la elaboración de la teoría democrática es un océano inmenso de desarrollos teóricos y evidencias empíricas. Esto prácticamente es un océano infinito. Solo quiero subrayar que la práctica democrática es esencialmente competitiva y por lo tanto contiene más vigorosos elementos de competencia que de su contraparte, la cooperación. La democracia entonces es más competencia que cooperación. Probablemente una de las dimensiones del régimen en la que esta caracterización es más evidente sean las campañas electorales. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino sostuvo que las campañas electorales son el momento más democrático de las democracias, porque es el momento en que las élites se rinden ante los humores y finalmente la decisión del pueblo. Y se podría agregar que lo son también porque el pedido directo y explícito del voto de la ciudadanía impone resaltar las diferencias, las ventajas de los propios y de sus ideas, y los defectos y los errores de los ajenos y de sus ideas. Las campañas negativas, tan comunes en Estados Unidos, pero no en Argentina, condensan esta caracterización de manera transparente. Y en casos extremos, como hemos visto últimamente, tanto en Argentina como en Estados Unidos, se señala que los contrincantes no expresan alternativas válidas de políticas públicas, sino el fin de la democracia y de la convivencia pacífica.
Más allá de las particularidades de cada caso y de cada actor, en las campañas electorales priman los incentivos que llevan a la lógica de la diferencia y de la crítica del competidor. También se ha señalado, además, que las formas de gobierno presidencialistas, como las de Argentina y Estados Unidos, exacerban aún más los incentivos y, por lo tanto, las dinámicas competitivas. El hecho de que el premio mayor, el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia, sea unipersonal, provoca una dinámica particularmente excluyente en cuanto a las opciones disponibles. Tiende a producir candidatos personalistas más que conjuntos de ideas coherentes y provoca las consabidas tentaciones de intolerancia para con la oposición que señalara el politólogo español Juan Lins a partir de la confluencia en una misma persona de la representación partidaria y la representación de la nación, es decir, en la persona del presidente o la presidenta. Según el conocimiento establecido en la ciencia política, en las formas de gobierno parlamentaristas, en cambio, al tener un poder ejecutivo colegiado y generalmente sistemas de partidos fragmentados, hay fuertes incentivos para la cooperación en la formación de coaliciones de gobierno, que se deshacen y se caen los gobiernos si los acuerdos programáticos no se respetan en el tiempo. En los presidencialismos, en cambio, incluso la propia coalición puede fragmentarse en por lo menos 3 grupos diferenciables: la coalición electoral, la coalición legislativa y la coalición de gobierno. Estas 3 coaliciones no son necesariamente iguales, no son necesariamente las mismas, y a veces hasta pueden bloquearse mutuamente. Pero incluso las formas parlamentarias han venido cambiando cualitativamente en las últimas décadas. Y la ciencia política ha empezado desde hace tiempo a hablar de la presidencialización de la política europea. En otras palabras, la personalización de la política, que supone la exacerbación de las cualidades personales e incluso privadas de los candidatos, en parte producto de la asimilación de las técnicas de marketing electoral mediático, características de la política estadounidense, también se expande aún sobre diseños institucionales que, como el parlamentarismo europeo, favorecen la cooperación, además de la competencia, entre los partidos. Aquí, en este punto, incorporamos entonces un elemento más a nuestro argumento: las tendencias espectacularistas, que siempre han existido, pero que han sido magnificadas por los cambios tecnológicos de las últimas décadas. La masividad de la televisión, la posibilidad de segmentar los mensajes de manera más eficaz a través de la televisión por cable, y lógicamente el estallido de mensajes y contenidos políticos que significaron Internet, y particularmente las redes sociales, magnificaron las tendencias particularistas antes que las tendencias integracionistas en las democracias contemporáneas. Una nota adicional sobre este último y álgido punto. En los inicios de la Internet masiva, hace 20 o 25 años, el clima intelectual dominante era optimista respecto del impacto de Internet en la política. No solamente se creía que Internet proveería una plataforma para el intercambio de opiniones y por lo tanto para un enriquecimiento de la deliberación pública, sino que además se vaticinaba un cercano reinado tecnológico de los mecanismos de democracia directa. Tomar decisiones desde casa, salteando las preferencias de los representantes, parecía muy prometedor en contextos de la relativamente novedosa crisis de los partidos políticos. Sin embargo, más recientemente,
y particularmente después de la experiencia del Brexit en 2016, la promesa de la democracia directa también se ha depreciado y se duda mucho sobre si la ciudadanía, o mejor dicho, las ciudadanías, tienen información suficiente como para tomar decisiones importantes de manera directa. Y si las definiciones cruciales no deberían adoptarse, en cambio, con mayor educación y una mejor formación de la opinión pública. Los últimos desarrollos electrónicos, entonces, no han contribuido a fortalecer la deliberación pública ni a fomentar mecanismos de cooperación de la ciudadanía, que es diversa por definición. Y muy probablemente tampoco lo hagan los desarrollos por venir próximamente. Al contrario, ya es casi una costumbre ver en las redes sociales aumentar una polarización política muy nociva y muy peligrosa para la democracia. La doble vara para evaluar y juzgar políticas y la desacreditación del otro ganan espacio. Prácticamente todos los días alguien sensato cae en la trampa de la intolerancia y hasta del insulto. Esto sucede en las redes sociales más que en otros espacios porque allí es donde se hace más difícil tomarse el trabajo de tratar de entender a los que están afuera de nuestro gueto. Y los medios masivos tradicionales de comunicación consumen esa droga que los degrada también a ellos. Todos los elementos de la pintura que estamos bosquejando socavan las viejas vías de entendimiento de las dirigencias. Cuando los partidos políticos eran las máquinas distantes e impersonales que denunciaron Mosei Ostrogorsky, Max Weber, Robert Michels y Maurice Duverger hasta mediados del siglo XX, y que tuvieron su auge durante 2 o 3 décadas más, la cooperación entre las élites cumplía el rol de mantener a la democracia a salvo de los resquebrajamientos que provoca la competencia entre las élites. Insisto en este punto, había dispositivos y mecanismos que fomentaban la cooperación entre las élites, lo cual compensaba la lógica disgregatoria de la competencia entre las élites. Los líderes eran capaces de calafatear las fisuras del casco del barco de la democracia. Los acuerdos entre dirigentes no se rompían ni se denunciaban como pactos espurios en declaraciones mediáticas, y así el mediano y el largo plazo eran horizontes y no quimeras. En cambio, las democracias del mundo de hoy están expuestas e indefensas ante los cantos de las sirenas del cortoplacismo, el rédito inmediato, la liviandad y el miedo a perder la clientela electoral, por cierto, cada vez más volátil. No creo que los hombres y las mujeres de antes fueran en esencia mejores que los de ahora, sino que el entorno y el ambiente de la democracia actual no están generando los incentivos suficientes para la cooperación. Algunos malos resultados podrían, si no atribuirse, al menos relacionarse con este estado de cosas. Freedom House y otros índices ya reportan retrocesos en derechos políticos y libertades civiles para Argentina e incluso para Estados Unidos. Permítanme insistir con la preocupación que intento compartir. La democracia lleva a la competencia en su ADN. Pero ¿cuánta competencia y enfrentamientos puede soportar la democracia? Y en segundo lugar, dado que preferimos, por supuesto, y sin cortapisas,
la democracia a cualquier otro régimen posible. ¿Podrán las democracias resolver los problemas que requieren cooperación? O, dicho de otra forma, resolver los problemas que requieren dosis extremas de cooperación. Hace décadas atrás, los especialistas se hacían una pregunta similar. ¿Cuánta desigualdad pueden soportar las democracias? El tiempo ha mostrado que pueden soportar mucha desigualdad. Mucha más de lo que creyeron quienes formulaban preocupados esa pregunta. Pero en los últimos lustros estamos viendo los desgarros que la desigualdad está infringiendo a la democracia. Unas heridas que no pocas veces muestran su capacidad letal. Se sabe que América Latina es la región más desigual del mundo y que en ella conviven el lujo más disparatado con la pobreza más intolerable. Era esperable entonces que la tercera ola democratizadora, como la teorizó Samuel Huntington, es decir, aquella ola que arrasó con los gobiernos autoritarios a lo largo de la década de los 80, se enfrentaría al problema de la desigualdad. Pero lo que no era esperable era que la democracia perdiera la batalla contra la desigualdad. En la historia de la democracia, ella siempre ha impulsado y ha tendido hacia la igualdad. Ratificando la igualdad ante la ley que significó el Estado como institución moderna, la democracia expandió la igualdad hacia la elección de los gobernantes y el ejercicio del poder. Y siempre ha buscado y logrado la disminución de la desigualdad. Pero ahora eso no es así. Nuestro país sea acaso el espejo cuyo reflejo nadie pudo ni quiso anticipar. 40 años de democracia no han podido mitigar la desigualdad, ni siquiera disminuir la pobreza. Pero la desigualdad también pone en jaque a varios países paradigmáticos. En los últimos 40 años, Estados Unidos ha visto una concentración del ingreso tan grande que en este sentido ha vuelto a los niveles que tenía durante la Gran Depresión, en los años 30. Es decir, Estados Unidos ha dejado de ser el gran país de la clase media que inspiró al mundo de posguerra. Y hoy es un país más desigual que varios países de América Latina. Y como si todo esto fuera poco, en todos los países, incluidos los más prósperos y equitativos de Europa, nunca hubo tanto inconformismo ni tanta distancia entre la opinión de los representantes y la opinión pública. No es casualidad, entonces, el surgimiento y la prédica de populismos, que con mayor o menor eficacia y sinceridad se autoproclaman redistributivos de bienes materiales y o simbólicos, o que se nutren del sentimiento de marginación y frustración que provoca el aumento de la desigualdad. Y por supuesto de otros males endémicos como la ineficiencia y la corrupción. Permítanme unas líneas más sobre los populismos. Recién los presenté como una consecuencia de las debilidades, los fracasos o los resultados indeseados de la democracia. Pero hay un elemento de los populismos que es en parte incompatible con la democracia, que desde mi punto de vista la debilita aún más. Históricamente, los derechos del hombre comenzaron a plasmarse en documentos con fuerza constitucional a partir del siglo XVII, con las declaraciones a favor de la libertad y la autonomía de las personas en las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa. Más tarde,
con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a la vista, la comunidad internacional buscó difundir pautas de convivencia que moderaran la lucha por el poder en todos los países y comprometer a sus miembros, al menos moralmente, a promover la observancia universal de los derechos del hombre. De allí que la democracia liberal y los derechos humanos son ideales y valores humanitarios globales. Y por eso suelen chocar conceptualmente con el nacionalismo. Y por supuesto, en el extremo, con el etnonacionalismo autocrático que vemos en Vladimir Putin, por ejemplo. Porque el nacionalismo se refiere a un cuerpo homogéneo que comparte una tradición específica, una identidad particular, un ser nacional concreto, una esencia superior igualadora y sobre todo protectora frente a las amenazas foráneas. La democracia constitucional, en cambio, como vengo sosteniendo, refiere a un procedimiento abstracto. Un procedimiento abstracto para hacer posible no solamente la convivencia entre personas heterogéneas, sino que eso se logra a través de la responsabilidad cívica y el mero respeto a los derechos legales. Pero también a la posibilidad de obtener resultados políticos y económicos beneficiosos en marcos de competencia legítima. En marcos de competencia legítima, ya sea por el poder político o por ganancias económicas. Algunos países han logrado unir o bien complementar estas ideas. Es decir, por un lado, el nacionalismo que refiere a lo concreto y por otro lado, el constitucionalismo que refiere a un procedimiento abstracto. Algunos países, insisto, lograron complementar estas dos ideas, logrando lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas ha denominado patriotismo constitucional. Es decir, la combinación de la sensibilidad nacional, y podríamos decir nacional y popular, con la constitución política liberal y la competencia económica. La Argentina, por el contrario, ha sufrido durante gran parte de su historia el veto o bien el bloqueo mutuo entre estos dos marcos de ideas, cuya disputa además convivió de diversas formas, dentro de los partidos políticos, dentro de gobiernos civiles y militares, dentro de la intelectualidad y dentro de corporaciones económicas, sindicales y empresariales. También en este terreno el resultado fue, y sigue siendo, la imposibilidad de lograr acuerdos de convivencia política y la imposibilidad de compartir algún modelo de desarrollo social y económico sustentable. Todo este escenario que intento delinear inclina a la democracia, y particularmente a la democracia argentina, más cerca de la polarización política y de la competencia de las dirigencias que de los consensos, de los mecanismos institucionales que permiten compartir el poder y, en definitiva, más lejos de la cooperación. Desde luego me estoy refiriendo a procesos muy complejos, para los cuales es inmensamente difícil encontrar una solución o incluso un diagnóstico medianamente sofisticado. Pero a modo de una primera recapitulación, las grandes ventajas de la democracia, es decir, la competencia y la búsqueda de la igualdad, pueden traer también consigo
grandes problemas para la propia democracia. Como consecuencia de todo ello, las alternativas reales a la democracia pueden ganar adeptos. Insisto, si me permiten, con la idea. Las grandes ventajas de la democracia pueden traer consigo grandes problemas para la democracia. Y por lo tanto se puede revalorizar a las no democracias. Pero las alternativas a la democracia no son ya necesariamente regímenes políticos completos, es decir, conjuntos de reglas con mayor o menor coherencia interna, como los totalitarismos o los autoritarismos que hemos conocido en el pasado. Se trata ahora, en cambio, de argumentos que en la larga historia del pensamiento político han servido de pilares de gobiernos autocráticos y excluyentes, y que por eso siguen siendo rivales de envergadura para el pensamiento democrático. Me refiero, por ejemplo, al ideal que sostiene la necesidad de la capacidad, la probidad y la eficiencia de los más capacitados a la hora de gobernar. Es lo que magistralmente el ya mencionado autor Robert Dahl ha llamado el tutelaje. En otras palabras, es la idea que los mejores gobernantes difícilmente saldrán de una votación popular, con las miserias a las que muchas veces lleva la competencia electoral, sino que los gobernantes, en esta idea antidemocrática, sino que los gobernantes deberían, en cambio, deberían ser aquellos mejor calificados para gobernar. Sobre todo en contextos en los que la democracia aparece incapaz de ofrecer soluciones racionales a problemas con altísimos niveles de complejidad técnica. Si la democracia no ofrece la posibilidad de controlar sus propios objetivos esenciales, como la propia competencia como mecanismo para encontrar los mejores resultados sociales, o si la democracia es incapaz de controlar o al menos contener a las élites en su afán de concentrar dinero o de concentrar poder, ¿qué podría entonces ofrecernos la democracia cuando el problema sea, por ejemplo, salvar la vida en el planeta tal como la conocemos? El cambio climático pone, por ejemplo, es un tema central, pone a la democracia ante una nueva gran encrucijada. Porque hay temas como el medio ambiente o los flujos migratorios que por su propia naturaleza necesitan de la cooperación. Necesitan dosis extremas de cooperación. El clima y la temperatura del planeta son bienes públicos, propósitos colectivos, cuyo tratamiento se ve sometido a los problemas de acción colectiva, que describieron magistralmente el ecólogo estadounidense Garrett Hardin con la idea de la tragedia de los bienes comunes, y su compatriota el economista Mancur Olson con la idea de el free rider, es decir, aquel que al viajar colado o al disfrutar de algunos bienes públicos sin pagar por ellos, disfruta racionalmente de los beneficios sin pagar los costos. Y por lo tanto el bien colectivo se degrada. En ambos casos, el interés particular conspira contra el interés común y la cooperación. El cambio climático entonces puede hacer que la democracia acreciente su descrédito para solucionar este tipo de problemas y se busque apelar a otro tipo de administración de los problemas sociales, como la calificación y la honestidad incuestionable de algunos pocos notables no democráticos. Pero
aun cuando se sortearan estos peligros esenciales y los pilares conceptuales básicos de la democracia permanecieran incólumes, se debería, sin embargo, emprender otra tarea que, aunque de segundo orden, se torna también imprescindible. La democracia debería revisar seriamente algunos mecanismos de la administración de los problemas ligados a bienes públicos. En la administración, por ejemplo, en la administración estatal prima la falta de coordinación. Tanto la coordinación sectorial, entre ministerios, secretarías, etc., como de coordinación entre jurisdicciones territoriales, por ejemplo, entre nación y provincias. El problema central aquí es que las agencias estatales, por un lado, necesitan dosis de autonomía para operar con eficiencia. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, si ceden autonomía para coordinar con otras agencias estatales, entonces las políticas públicas resultan mejores. Así, lo deseable es enemigo de lo eficaz. Las investigaciones empíricas sobre estos temas muestran que la coordinación no funciona siempre bien para todos los problemas que el Estado tiene que resolver. Y en el caso de los problemas ambientales, por ejemplo, no solamente aparece este problema de las dificultades naturales de la compleja administración estatal, sino que además el diagnóstico de la gravedad o no y la urgencia o no de los problemas ambientales varía muchísimo dependiendo del ministerio involucrado. Como sucedió, por ejemplo, con la Argentina en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se llevó a cabo en Glasgow en diciembre de 2021. La Argentina, un solo país, que además tiene un Gabinete Nacional de Cambio Climático, presentó varias, diversas y hasta contradictorias estrategias de reducción de gases de efecto invernadero. Es decir, que además de los problemas de la democracia, el Estado tiene una fragmentación y una falta de coordinación tal que difícilmente pueda abordar de una manera eficaz problemas que requieren cooperación, que requieren dosis extremas de cooperación y que son complejos en términos técnicos. Desde un punto de vista más optimista, ya voy llegando al final, desde un punto de vista más optimista, a pesar de todo lo que hemos dicho, también es cierto que el problema del cambio climático, por ejemplo, puede dar a la democracia la oportunidad de buscar la cooperación, a través tanto de los liderazgos como a través de las instituciones. Y si la democracia logra conducir este problema o alguno similar de un bien común y colectivo, también estará atacando al mismo tiempo a su otro problema, la desigualdad. Porque las desigualdades se acrecientan cuando solo algunos pueden evitar, mitigar o retrasar de alguna forma los efectos de la degradación de los bienes públicos. Una última nota, otra vez pesimista, para terminar. Hemos puesto sobre relieve los problemas en particular de la democracia para lograr mecanismos de cooperación entre ellos que puedan ayudar a solucionar problemas que requieren esa cooperación y que son complejos. Sin embargo, en estos últimos meses, con la guerra de Ucrania, quizás estemos asistiendo al fin, o al menos a un serio llamado de atención sobre la perdurabilidad de lo que se ha llamado el orden global liberal,
que además de una configuración histórica y concreta de relaciones de poder entre países, es también un marco general conceptual y político que confía en la cooperación entre diversos actores globales y que confía en instancias de interacción, impulsada por los beneficios de la tolerancia, la confianza, el crecimiento económico y la interdependencia global del comercio. Sin embargo, quizás se esté derrumbando este marco general de las expectativas de la cooperación humana a gran escala. Y eso es una muy mala noticia para nuestras esperanzas de que la democracia sea capaz de resistir la dinámica potencialmente autodestructiva de su propia lógica y de su propio ADN, que es la competencia entre los diferentes partidos políticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su muy rica exposición que trae muchas preguntas. Evidentemente, la primera de ellas tal vez sea que la solución es que la democracia que funciona bien, en el fondo recoge la tesis del gobierno mixto de Polibio, es decir, algunos que deciden, muchos que asisten y los demás que participan. Pareciera que aún en la democracia más democrática, llamémosle así, necesita una élite y necesita liderazgos. Es decir, que instituciones y liderazgos se necesitan mutuamente. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Desde ya que sí, por supuesto. Mi intención era tratar de visualizar que muchos de los problemas, así lo entiendo yo, ¿no es cierto? Muchos de los problemas que estamos viviendo cotidianamente en nuestro país se deben, por supuesto, a las características negativas de varios de los liderazgos que tenemos en nuestro país. Pero ese no es, ojalá fuera ese el único problema que enfrenta la democracia en nuestro país. Lo que estoy tratando de subrayar es que hay un contexto de problemas globales y teórico-conceptuales que tampoco nos ayudan en esa búsqueda o en esa esperanza de que los liderazgos bailen la misma canción que las instituciones, por decirlo de alguna manera gráfica y sencilla. Nosotros estamos viendo la existencia de liderazgos que más bien son contrapuestos a los comportamientos que las instituciones esperan. Pero eso nos enfrenta a un doble problema, que es, bueno, por supuesto, por un lado está la queja y la crítica a los liderazgos que consideramos nocivos para que las instituciones puedan funcionar bien y se pueda lograr el bienestar de la ciudadanía, el desarrollo del país, la consolidación de una forma de administrar el poder político. Pero no es solamente una cuestión de personas. Entonces, si aceptamos esa premisa, entonces tenemos que empezar a ver que además de los problemas de las personas, hay problemas de encastre, por decirlo así, entre el liderazgo político mismo, más allá de Pedro, Juan o Roberto, el liderazgo político mismo y el funcionamiento institucional. No vaya a hacer cosas que
la propia dinámica del funcionamiento de las instituciones de la democracia, las campañas electorales, las elecciones, el presidencialismo, la personalización de la política, la presidencialización en Europa, los desencantos por los malos resultados de la democracia, las frustraciones que existen en todos los países porque las instituciones democráticas no han permitido que se formaran mejores gobiernos y clases políticas más cercanas a las preferencias de la ciudadanía de a pie. Bueno, todo eso nos pone frente a algunas preguntas que son incómodas porque si vamos por esos caminos, si vamos por esos pasillos, es el camino difícil, es el camino más largo. El camino más corto es decir, el problema es Juan, Pedro o Roberto, y si el día que no esté más Juan, Pedro o Roberto, entonces todos nuestros problemas se van a solucionar. Y yo tengo para mí que eso no va a suceder, sino que para al menos tratar de tener un diagnóstico un poco más complejo, tenemos que tomar el camino más largo. Y el camino más largo es este que usted señala, es cómo es que entonces que efectivamente es la relación entre las instituciones, los efectos que las instituciones causan y el liderazgo político. Por supuesto que yo no tengo ninguna respuesta para eso. Lo único que tengo para ofrecer es mi pesimismo, pero sí mi intención de convencer o conversar con los amigos para que tratemos de ser muchos los que tratamos de ir por el camino más largo. Porque los atajos muchas veces nos pueden llevar a nuevas frustraciones. Y eso es muy nocivo para la democracia en sí misma, para la fe y para la confianza que las ciudadanías tienen en las democracias. Correcto. No tengo a nadie anotado, ¿verdad, Florencia? Así que vamos a escuchar a quien se presente. Salazar y Guarna, y Guillermo Y yo levanté la mano primero. Bueno. Creo. Y si no hago valer mi cargo de vicepresidente segundo. En primer lugar, Martín, muy interesante, como de costumbre, tus reflexiones y también angustiantes. Y yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla y es la siguiente. Yo tengo la seguridad de que la República Argentina está en el confín del planeta. No es la seguridad, sino que la historia demuestra esto. Somos un país insular o más o menos insular y remoto. Esto nos ha permitido a lo largo de la historia ser muy ricos cuando todo el mundo era muy pobre, no participar en algunas guerras cuando todo el mundo participaba y tener un desarrollo económico razonable de acuerdo con las circunstancias. Un buen día estos beneficios que acabo de esbozar, no sé si coincidís con ellos, pero no importa para mi pregunta final, desaparecieron. Mi pregunta ¿es posible en el marco de cierto pesimismo que vos esbozás respecto de lo que puede pasar en el mundo, que la Argentina y su entorno, que es un país enorme, muy poco poblado, con enormes posibilidades energéticas y alimentarias, se transforme o sea una especie de paraíso terrenal? Discúlpame la sencillez o la ridiculez de mi pregunta, pero esta es mi preocupación. ¿Entendiste? Totalmente, sí, Guillermo, por supuesto.
La Argentina, Guillermo, es un país que no puede parar de decaer. Correcto. Y en las últimas 2 décadas, esa decadencia se ha acelerado mucho. Entonces, no solamente somos un país irrelevante en el mundo como lo fuimos siempre, sino que además ni siquiera tenemos algunos elementos básicos que pudieran convertirnos en un país medianamente interesante, porque sabemos perfectamente bien que las sobreactuaciones en los discursos, en los foros internacionales, son tan fugaces como los discursos, y que los países son relevantes en el plano internacional también por las fortalezas internas que tienen, por sus fortalezas, como vos mencionaste, en términos de población. Los recursos naturales son un elemento que tendríamos a nuestro favor, pero también la calidad de su Estado, la fortaleza de sus instituciones, la paz en su sociedad civil, la previsibilidad de su economía. La pregunta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo podremos salir del infierno en el que estamos? Un tobogán que realmente no sabemos cuándo va a parar. Somos un país que no, en mi diagnóstico, desde mi punto de vista, por algunos de los problemas que mencioné, no ha podido encontrar una forma inteligente de insertarse en la economía mundial. Es decir, cuando se nos fueron los ingleses como compradores de nuestros productos, bueno, hace 50, 60, 70 años que no sabemos qué hacer con nuestra economía. Parecía que China podía ser, ¿no?, el nuevo cliente que podía reemplazar a la Inglaterra de fines del siglo XIX, y podíamos entonces recuperar una prosperidad perdida, pero tampoco logramos ponernos ni siquiera de acuerdo en cómo venderle a los chinos. De manera que a mí me parece que hasta que la Argentina no pueda reencontrar una forma de solucionar de una manera medianamente racional sus diferencias que existen legítimamente y su competencia política, y por supuesto todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, pero ni siquiera podemos procesar de una manera racional las diferencias. Por supuesto, hace 40 años que hay democracia y no hay, ¿no es cierto?, violencia política, todo se tramita, pero estamos empezando a ver signos muy preocupantes de que también, para decirlo gráficamente, Guillermo, estamos patinando también en eso en las últimas décadas. Esta polarización exacerba las diferencias y pone en riesgo la democracia. Por supuesto, lo que se nos viene es intuitivamente a la cabeza, bueno, si hacemos el gasoducto, ¿no?, o si logramos sacar las retenciones y damos el impulso a la revolución agrícola de la que forma parte la Argentina. Pero a mí me parece que esos recursos potenciales están, pero si no hay una administración política para encauzar los eventuales, supongamos que hacemos el gasoducto y empiezan a
empezamos a vender ese gas y nos vamos a seguir peleando por cómo administrar, cómo vender, cómo cobrar, qué hacer con la plata que entra. Entonces, todos esos esfuerzos también se irían derramados por el costado. Tengo para mí, quizá por defecto profesional, porque soy politólogo, que el problema es político. Y por eso es que me parece que la polarización nos está pegando en la línea de flotación para poder pensar un eventual desarrollo del país. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, ahora está Guarna y Daniel Salazar. Lo que les digo, 8:15 termina el Zoom. Así que preguntas rápidas por fin. Tenemos igual todavía. Eduardo, prende tu... Muteado, perdón. Y después viene Daniel, ¿sí? Dale la oportunidad a Daniel entonces que haga la pregunta. Prometo contestar brevemente. Bueno, muchas gracias. Realmente excelente toda la exposición y muy enriquecedora. Me pareció muy interesante la importancia que usted le da a la cooperación de las élites en la base de la democracia. O sea, de alguna manera podríamos definir la calidad del sistema democrático en función de la capacidad de lograr esa cooperación entre las élites. Yo creo que todos los que nos interesa la cuestión política, la cuestión pública, el sistema político, siempre hemos tratado, tal vez con un exceso de reduccionismo, hemos tratado de encontrar cuál es la causa, si es posible, la causa fundamental para el mal funcionamiento de la política. Y esto creo que nos ha preocupado a los argentinos desde hace ya muchos años, pero vemos que además es ya un problema mundial. Países con sistemas democráticos casi inconmovibles, que nos parecían los modelos, hoy vemos que están fallando. Y a mí, esto es una opinión personal, me ha parecido siempre que hay una relación muy directa entre la calidad del sistema democrático de un país y la calidad del sistema de representación. Más que del sistema, del funcionamiento concreto de la representación. En el siglo XX, los dos sistemas autoritarios más importantes, que, bueno, hubo tres, pero dos, como es el fascismo o el nazismo, nacen de una crisis del sistema de representación. Una crisis, entre otras cosas, una crisis del sistema de partidos políticos, ¿verdad? Y en la Argentina, esto me parece que es evidente, que hay un descreimiento en el sistema de representación. O sea, yo le he dado a este tema, a este punto, la debilidad del sistema de representación, una importancia que para mí parecía fundamental, me pareció siempre fundamental, y me gustaría justamente su opinión sobre este tema. Gracias por la pregunta, Daniel. Yo he trabajado bastante este tema, la representación. Me animaría a decir, prometí ser breve, que la representación es en sí misma una trampa. Porque no hay prácticamente país, uno mira las encuestas, en las que en el que la mayor parte de su ciudadanía esté conforme con sus representantes, o que crea que sus representantes están velando por sus intereses y no digamos, tratando de sacar ventaja para ellos mismos. Por supuesto que hay un elemento que es que los políticos son en general de baja calidad, en la Argentina, pero también en otros países. Entonces, ¿hay un problema humano de calidad del recurso humano de los políticos? Sí, eso es cierto, pero también es cierto, según muchos especialistas, que el propio mecanismo, el tener que elegir a otro y que ese otro empieza a tener una mayor cantidad de información y de privilegios y de popularidad respecto de uno, hace que uno siempre sospeche que lo está traicionando. Es como un problema insoluble de la propia representación, pero sin representación y sin partidos políticos tampoco puede haber democracia.
Entonces, por eso digo que es una trampa. Ahora, sin embargo, lo que es importante, creo yo, tener en cuenta es, bueno, ¿cuáles son las expectativas respecto del sistema de representación? Y creo yo, uno de los problemas es que son los representantes los que han, también voy a decirlo rápidamente, han fomentado la grieta. Y para volver un poco con lo que venimos conversando, yo creo que la grieta, por lo que venimos diciendo, le hace mucho daño al sistema de representación, a la democracia argentina y a la posibilidad del desarrollo argentino. Pero que también nos ponen en un dilema, porque también sentimos que hay cosas que son inaceptables. Entonces hay un choque muy potente entre el corto plazo de la política coyuntural y el largo plazo de lo que a lo que debiéramos apuntar para conseguir el desarrollo de la Argentina. Y a mí me parece que los representantes y gran parte de nuestra población está un poco dejándose tironear más por el corto plazo y la indignación de la tapa del diario de mañana, y no tanto por las tendencias centrípetas hacia la superación de la grieta. Por eso creo que la oposición tiene un problema. El problema de la oposición, esto es una opinión personalísima, no es tanto ganar la elección, no es tanto ganarle al populismo, sino superar al populismo. Claro. ¿Qué hacer? Pero bueno, resumo con eso para no extenderme más. Voy a ser breve, Martín, en honor al tiempo, y te hago la siguiente pregunta. ¿No crees que tenemos que volver a un sistema de meritocracia a los efectos de elegir a nuestros representantes, que a su vez van a ser los que van a elegir a aquellos que van a generar la gobernabilidad? Sí y no. Guarna, ¿por qué? Me parece que sí y no. Porque, es decir, la idea de que gobiernen los mejores, ¿no?, nos lleva a una pregunta que es muy difícil de solucionar, que es, bueno, ¿con qué criterio vamos a seleccionar a los mejores? Entonces, bueno, Platón decía los filósofos, pero el marxismo-leninismo decía los que conocen las leyes de la historia que están en el socialismo científico. Es muy difícil, si no imposible, encontrar algún criterio objetivo, compartido, para decir cuáles son los mejores. Por lo tanto, no nos queda otro remedio que decir, bueno, vamos a un criterio que no es muy sofisticado, es verdad, pero que hace las cosas posibles, que es el que saca más votos. Y ahí hay un gran problema, porque sabemos perfectamente, y esto se viene trabajando en la historia de la teoría política y de la filosofía política, que muchas veces los que sacan más votos son unos canallas. Son unos canallas. Pero ¿con qué criterio elegiríamos a los buenos? Es difícil. Entonces, es una encrucijada que no tiene salida. No tiene salida. Y por lo tanto, muchos de nosotros nos vemos muy frustrados y muy angustiados porque las reglas democráticas que amamos llevan al poder a los canallas. Y entonces tenemos un conflicto moral permanente, insoluble. Bueno, ya estamos. Educación y valores. Termino con esta idea para redondear lo que acaba de decir recién Martín. Recuerdo cuando leía Alexis de Tocqueville, que escribió sobre la democracia en América, 1835, primer libro, 40, el segundo libro,
que él reconocía, siendo francés, que la democracia era un buen sistema representativo, pero nunca tenía solución para la pobreza. Había democracias que la pobreza nunca le iba a remediar. O sea, en esto traigo para tu próxima jornada de charlas que la igualdad es una utopía, y cuestiono que hoy en día lo que tenemos que hacer nuevamente es darle valor a ciertas palabras y sacar del uso otras palabras que usamos continuamente. Entre ellos democracia, porque la democracia en sí hoy en día no significa lo que era para Tocqueville y para Stan Popescu, que en los años 80 escribe La autopsia de la democracia, en el cual ya nos muestra que las democracias que nosotros luchamos y seguimos para que estén vivas, ya habían estado muertas. Así que bueno, te dejo esto último de dos autores que realmente son bastante valederos para lo que estamos hablando. 8:14. Gracias. Como consuelo, yo diría para cerrar que recordemos que nuestro himno nos convoca a la noble igualdad, que es una forma de resolver, este oxímoron, es una forma de resolver ese problema, es decir, la igualdad de los buenos. Bueno, que entre ellos deben reconocerse. Gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un honor. Gracias. Buena jornada, Roberto. Muy bien, se la debemos toda a Martín. ¿Qué te pasa? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias, Martín. Chao. Hasta luego.